comunicante blanco, que es un poquito más anterior, eso sucede, sensitiva y motor. En el ramo comunicante gris, aquí tenemos la primera neurona preganglionar, que envía su información por la parte de la raíz anterior, el nervio espinal, entra por el ramo comunicante blanco y hace sinapsis con la neurona postganglionar. Entonces, acá, neurona preganglionar, raíz anterior, nervio espinal, ramo comunicante blanco, y aquí encuentra a su neurona postganglionar. Cuando se excita esta neurona postganglionar, tiene un axón eferente que va a volver al nervio raquídeo. Hace sinapsis aquí y vuelve la información al nervio raquídeo. Sale del nervio raquídeo y vuelve a entrar al nervio raquídeo. Entonces quiere decir que estos van a ir por los plexos, va a ir a llegar a estos órganos. Entonces, esa salida de cadena simpática hacia el nervio raquídeo es el ramo comunicante gris, y la gran mayoría de las veces son nervios motores. ¿Sí? ¿Para qué? Para que yo voy a utilizar esta información para ir a inervar vasos sanguíneos, para ir a inervar algunas glándulas exócrinas, como glándulas de la piel que producen sudor, alguna que otra glándula podría ser salival, o también para ir a inervar a los músculos lisos, ¿sí? O los músculos piloerectores. Entonces, este ramo comunicante gris envía información de la cadena simpática hacia los nervios raquídeos, es una información motora para inervar entonces los pelitos, los músculos piloerectores, algunas glándulas exócrinas, como por ejemplo las glándulas que producen sudor, y también algunos vasos sanguíneos. Entonces, el ramo comunicante blanco comunica nervio raquídeo con cadena simpática, y el ramo comunicante gris comunica cadena simpática con nervio raquídeo. Por uno entra y por el otro sale. ¿Sí? Okay. Yo quiero inervar órganos, voy a utilizar el ramo comunicante blanco. Y si yo quiero devolver la información para vasos sanguíneos o para glándulas, voy a utilizar el ramo comunicante gris. Muy bien. Vamos un poco a hacer repasito anatómico para poder comprender cómo se va a formar esta cadena simpática, ¿sí? Esta cadena simpática especialmente a través de los ganglios paravertebrales. Muy bien. Entonces, tenemos aquí la columna y adentro la médula cervical, la médula torácica, la médula lumbar y la médula sacra. ¿Sí? O sea, acá son las partes finales, los filetes terminales. ¿Sí? Entonces, para la formación de la cadena simpática, nosotros vamos a basarnos a partir del nivel de la médula torácica 1 hasta aproximadamente L2, porque hasta ahí va la médula, después ya el cono medular y la colita de caballo. ¿Sí? ¿Recuerdan médula? Se marcaban las huellas. ¿Sí? Entonces, principalmente las intumescencias, lo más importante, se va a dar a partir de L1 a L2 aproximadamente. Entonces, de aquí, de estas porciones de la médula, van a ir llevando informaciones hacia la cadena simpática. O sea, la información va a salir de la médula y lo va a llevar hacia los ganglios de la cadena simpática. ¿Se está entendiendo? Sale de la médula y lleva la información hacia los ganglios de la cadena simpática paravertebral. ¿A partir de dónde? A partir de T1 hasta L2. Médula de T1. De 1 a L2.
servir para inervar cabeza, prácticamente cabeza, cuello, más cabeza. ¿Sí? Las informaciones que salen aproximadamente a nivel medular de la torácica 2 va a servir más específicamente para cuello. Las que son de la porción medular aproximadamente de T3 hasta T6 va a servir para tórax, cadena simpática para tórax. Las informaciones que salen a partir de 4 hasta aproximadamente T11 va a servir para órganos del abdomen. La información que sale de aproximadamente T12 hasta L2 va a servir para información pélvica y para información de miembros inferiores. ¿Sí? Prácticamente acá lo que no agregamos el miembro superior, pero está entre T2 y T6. Entonces, ahí tenemos la inervación autónoma de todo el cuerpo. Inervación autónoma simpática. ¿Qué quiere decir? Que a partir de T1 a L2 van a salir todas las informaciones. ¿Y qué es esto? Médula. Esto es médula. Esto es médula. De acá, de cada nivel medular, va a llevar la información hacia la cadena simpática. Y esta cadena simpática se va a encargar de llevar hacia cabeza, hacia cuello, hacia tórax, hacia miembros, hacia abdomen, hacia pelvis, hacia miembros inferiores. Professor, mas e no caso de uma lesão, ela vai afetar, ela, assim, a gente sabe que causa paralisia e tal, mais nos membros e para baixo. Mas igual você falou, que ela também leva a sinalização para cima, né? Então, afeta também nesse sentido? Afeta também o cérebro? La parálisis se va a dar más por su inervación somática. Esta es inervación autónoma, que quiere decir vasos sanguíneos, por ejemplo. Porque, ¿qué órgano yo tengo en miembros superiores? ¿Qué órgano yo tengo en miembros inferiores? Órgano como tal no tengo, pero tengo vasos sanguíneos, tengo glándulas sudoríparas, tengo músculos pilorectores, porque acá hay pelito. ¿Sí? Entonces, prácticamente este sistema nervioso autónomo tiene que inervar músculo liso y músculo estriado también. Músculo estriado esquelético que me ayuda a moverme y a sentir. Eso es somático, que ya pasó. Están ubicándose. Esto va a servir acá para parálisis. ¿Cuándo se puede dar una parálisis? Cuando hay una obstrucción, por ejemplo, del flujo sanguíneo. La obstrucción del flujo sanguíneo afectó al nervio y al nervio motor y el nervio motor somático. Ahí podríamos calcular, ejemplo, un pie diabético. Parálisis por pie diabético es difícil, más por lo menos la parte sensitiva se altera. Eso es somático. Pero ¿qué pasó ahí? Afectamos al vaso sanguíneo. Entonces ahí afectamos autónomo y somático. ¿Sí? Autónomo más solemos recordar cuando damos órganos. Es más fácil entenderlo por los órganos, pero no nos olvidemos de los vasos sanguíneos que también tienen músculo liso. ¿Está bien? No sé si me expliqué. ¿Sí? ¿Ok? Para que no haya esa confusión. A ver. Entonces, no hay que escuchar las cosas del pasillo, ¿verdad? Pero primera clase de neuranato ahora. Yo achei que iría a dar neuroanatomía, estoy dando implantología. ¿Qué? Dentro de su contexto de lo que ellos comprenden, yo les comprendo a ellos, pero ellos todavía no comprenden el contexto general. ¿Y por qué la primera clase de neuroanatomía es embriología? Porque si entendés embriología vas a entender cómo se va desarrollando el sistema nervioso, cómo va madurando. ¿Ok? O sea, por eso defendemos nosotros la vida, ¿no? Cuando vaya a hablar en aborto, que voy a hacer porque el sistema embrionario, prácticamente lo primero que se crea en el embrión es el sistema nervioso. Por eso hay que tomar ácido fólico antes. Tubo neural, ¿no? El tubo neural es lo primero que se forma, las células mesenquimales que forman el tubo neural.
Y para eso es importante que están hablando de las vitaminas. El ácido fólico ayuda a la maduración del sistema nervioso. ¿Y cuándo se crea el sistema nervioso? Y en las primeras 4 semanas. Cuando nos enteramos que estamos embarazadas, ya se crea todo el tumor. Por eso la embriología es importante. ¿Sí? Entonces, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué el tórax inerva la cabeza? ¿Por qué del tórax más inferior se inerva el abdomen? Por su formación embrionaria. ¿Sí? De ahí viene el por qué a partir de estos niveles medulares se van inervando los otros órganos. ¿Sí? Por eso es que cuando estudiamos plexo cardíaco, ¿verdad? Plexo cardíaco estudiamos, salen de los ganglios cervicales, ganglios, cadena simpática cervical, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque ahí tiene una amplia relación, que la información sale a partir de T2, sube la información hacia la cadena simpática cervical y luego pasa hacia los órganos como corazón, ¿sí? O bronquios. Muy bien, entonces ese es el sentido de la médula espinal. ¿Sí? Okay. Ahora existe en el sistema nervioso autónomo otra médula muy importante, que es la médula, pero la médula suprarrenal. Entonces nos ubicamos, riñón, arriba del riñón hay una glándula suprarrenal. Arriba del riñón, por eso se llama glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal se divide en 2 partes, por histología, corteza y médula. La corteza tiene funciones diferentes, la médula suprarrenal tiene funciones diferentes. La corteza suprarrenal lo vamos a estudiar en endocrino, hormonas. La médula suprarrenal lo estudiamos ahora, porque la médula suprarrenal también produce una neurohormona, ¿sí? O un neurotransmisor, si quieren. Adrenalina y noradrenalina, que son las estrellas, los neurotransmisores estrellas del sistema nervioso simpático, ¿sí? Entonces, a nivel de la glándula suprarrenal, de la médula suprarrenal, existen unas células que se llaman células cromafines. Y estas células cromafines son las que producen adrenalina o noradrenalina. De la siguiente manera. Fíjense, estamos a nivel de 12, de 11, de 10, de 9 aproximadamente. ¿Sí? Sale la información de la médula, esto es así. Sale la información de la médula, vaina anterior, nervio raquídeo, del nervio raquídeo, ramo comunicante anterior, pasa a la cadena simpática, de la cadena simpática al ganglio prevertebral, del ganglio prevertebral al órgano. Entonces vamos a seguir este trayecto, pero ahora vamos a poner que el órgano es la médula suprarrenal. Entonces vamos a hacer un pequeño zoom aquí para que también. Vento. Okay. Entonces, fíjense, la información está saliendo de la médula hacia la raíz anterior, hacia el nervio raquídeo, lo que sí que llega a la cadena simpática. ¿Sí? Una vez que llegó a la cadena simpática, fíjense que aquí no hay una neurona, o por lo menos en esta imagen, nos muestra una neurona ganglionar. Acá está la neurona, aproximadamente las neuronas preganglionares, pero la información sale y no puedo seguir el trayecto. Bueno, aquí yo tengo un ganglio
llamado ganglio Aortorrenal. mesentérico. Después otro ganglio celíaco. Aórtico mesentérico. No, los ganglios aórticos renales. ¿Sí? ¿Alguien recuerda algo del plexo celíaco? Un poco. Un poco ya. Vimos el año pasado. ¿Verdad? ¿Sí? Tronco Tem celíaco, o, una né, cosa. o espláquinico maior, espláquinico Tronco menor. celíaco es rama de la arteria aórtica. Plexo celíaco o plexo solar. ¿Sí? ¿Alguien? Era o que pensava no ganglio semilunar? Ganglio semilunar, muy bien. Uno. Después. Después. Aórtico renal. Después. Mesentéricos. Mesentéricos inferiores. Ese grande. Tirolingo facial y cuello. Estamos en abdomen. Vamos a bajar un poquito más. Ok. El nombre. Recordad el nombre importante. Ok. O sea, vamos a empezar. Inervación de los órganos del abdomen. Están inervados, la gran mayoría, por el plexo celíaco o plexo solar. ¿Recuerdan que era así? ¿Sí? Plexo celíaco, plexo solar. Me tiene que ayudar mi chico a la anatomía ahora porque ese es el tema que recién aprendieron. Muy bien. Plexo celíaco o plexo solar cuenta con ganglios prevertebrales. ¿Sí? Los tres principales ganglios prevertebrales. Semilunar. ¿No? Desenhei essa semana passada. Ivan, doutor Gusmão. Tá aqui. Tá bem? Não, que eu tô gravando a aula. Eu fiz o desenho, doutora. Mesentéricos. Después más abajo está el plexo hipogástrico, ¿verdad? Muy bien. Se llama aórtico renal. Entonces, la información sale de la neurona preganglionar, va hasta la cadena simpática y de la cadena simpática va hasta el ganglio. ¿Sí? Aórtico renal, para dar inervación a los vasos sanguíneos, pero también al riñón. Pero hay una fibra, ¿sí? Una fibra que va a dar inervación desde la médula espinal hasta la médula suprarrenal. ¿Sí? Entonces, encontramos su neurona preganglionar en la médula espinal y va a ir hasta la médula suprarrenal. Y en la médula suprarrenal recién va a encontrar su neurona postganglionar. En este caso, la neurona postganglionar son las células cromatíneas. Entonces, la médula espinal le avisa a la médula suprarrenal que es momento de producir adrenalina. ¿Cómo la médula espinal sabe eso? Porque la información del cerebro está bajando. La información sensitiva de todos los otros órganos está llegando a la médula. Entonces, ahí es donde yo hablo al final de funcionamiento. Sí, muy bien. Bueno, esta clase es divina. Qué lindo me salió.
necesitan yo. No, hablando. Muy bien. Entonces, estábamos hablando de anatomía. Ya explicamos. ¿Sí? Entonces, hay una conexión entre la médula espinal que va la información hasta el ganglio aórtico-renal y luego va a salir para la médula suprarrenal. Ahí recién encontramos su segunda neurona o neurona postganglionar y esta conexión se da después gracias a los nervios esplácnicos. No es lo mismo que esplénicos. ¿Sí? Esa es un poco la anatomía. Ahora, vamos al sistema nervioso parasimpático. ¿Sí? ¿Cuál es el principal nervio parasimpático? Principal par craneal parasimpático. El vago, ese es el principal, pero no es el único. ¿Sí? Es el principal, pero no es el único. Entonces, ¿cuáles son los otros pares craneales parasimpáticos? 3 es el óculo motor, muy bien. El 5, el tiene una parte un poquito autónoma, no muestra tanto acá, pero tiene ahí algo. Pero el principal, el 7, facial, porque esto va a inervar a las glándulas. Muy bien. El principal, que es el 10, el vago, que tiene muchísimas funciones autónomas, ¿sí? Y el 9, el glosofaríngeo, especialmente para las glándulas salivales, ¿sí? Entonces, el 3, el 7, el 9 y el 10, 3, 7, 9 y 10 son considerados pares craneales con funciones parasimpáticas. ¿Sí? Pero hay un plus, una ayuda para el parasimpático que se da a nivel de los nervios sacros. ¿Sí? A nivel de los nervios sacros. Ahí tenemos también una ayuda para el parasimpático. Pero ¿por qué consideramos que la estrella del parasimpático es el nervio vago? Porque la gran mayoría de la inervación sale del nervio vago. O sea, el nervio vago se encarga de inervar de forma autónoma a muchísimos órganos, a prácticamente el 75% de órganos del cuerpo. El resto, o sea, 25 más o menos, 25 millones aproximadamente, ¿verdad? Bueno, 25 o 35 son los cálculos matemáticos. 25, ¿sí? Es para los otros órganos como la pupila, el iris, las glándulas salivales, las glándulas lagrimales, algunas glándulas nasales, ¿sí? Entonces, después para órganos pélvicos, pero la gran mayoría de inervados tienen vago, ¿sí? Entonces, vamos a explicar un poquito para qué sirve, ¿sí? Si nos fijamos en el vago que sale a nivel del tronco raquídeo, por eso hicimos nuestro repaso del tronco encefálico, vimos viendo todos los pares craneales de qué parte del tronco encefálico sale. Entonces, a partir del tronco raquídeo va a salir el nervio vago. El nervio vago va a dar inervación parasimpática a los vasos, a los grandes vasos, al corazón, al esófago, al estómago, al duodeno, al yeyuno íleo, al colon, a todo el colon prácticamente, ¿sí? Hasta colon mitad de colon, vamos a poner el colon derecho, un poquito de colon izquierdo, pero principalmente el colon derecho. Esos son los órganos inervados por el nervio vago, muchísimos órganos. Acá nos muestra tanto que falta algo que es la parte de respiratorio. ¿Sí? Respiratorio falta agregar ahí. Rafi. El abdomen es indirecto, el nervio vago. La inervación del vago en el abdomen es indirecta. Sí, porque se da a través de los plexos. Sí. No es el nervio vago, pero es indirectamente el nervio vago. Son ramas que salen de ahí. Ok.
Sí, porque recuerden que los plexos son uniones de nervios. E um embaraçado. Embarallado. Embaralhado, é. El nervio vago. Puede ser también. Embaralhado. Porque se puede utilizar como descripción de una situación embarazosa. Coisas do Brasil. También se puede usar, se puede aplicar el término. Mas o sistema respiratório sistêmico é válido. Tiene inervación simpática y parasimpática también. Acá no muestra, pero en el esquema nada más, pero tenemos que agregar. ¿Sí? Hay inervación de vasos sanguíneos y de músculo liso de los bronquios, bronquioles también. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué inerva los otros pares craneales? El par craneal número 3, el oculomotor, se va a encargar principalmente de inervar a la pupila y al músculo ciliar. Eso es autónomo, eso no depende de nuestra voluntad. El par craneal número 7 va a encontrar unos ganglios, o sea, una región conganglionar, ¿sí? A nivel de lo que son los ganglios que van a inervar a la glándula lagrimal y a las glándulas nasales, ¿sí? Luego van a inervar también a las glándulas submandibular, submaxilar, o sea, glándulas salivares. Después tenemos todo lo que es inervación del glosofaringeo. Este va a inervar a la glándula parótida, también una glándula salivaria. ¿Sí? Después tenemos los accesorios que son los nervios sacros. Estos nervios sacros van a ir a inervar a lo que falta del colon, a toda la región del recto ano y a los órganos genitourinarios, especialmente a todo lo que es la vejiga, órganos genitales femeninos y órganos genitales masculinos. ¿Sí? Inerva el endócrino del cuerpo y linfáticos. Linfático en general tiene inervación simpática y parasimpática, gracias especialmente simpática a la cadena simpática y al vago, principalmente el vago que inerva vasos sanguíneos. ¿Y endocrino del cuerpo? Endocrino del cuello también es a nivel del vago. Aunque depende del endocrino, porque si es páncreas, sí va a ser cadena simpática y vago, pero si es tiroides, ahí la tiroides tiene una inervación un poco más específica, o sea, depende cuál de los órganos. ¿Los tiroides? La tiroides sí recibe a veces un poquito de inervación del glosofaringeo. Puede llegar a meter una mano ahí, pero acuérdate que ahí están los laringios recurrentes, que también es el vago. O sea, no es yo nervio vago en primera persona voy a inervar, no, las ramas otra vez, pero que salen del nervio. No creo que se note muy bien en cuanto a la coloración, pero fíjense que todo lo que sale de aquí está pintadito de azul, ¿sí? Y todo lo que sale del órgano está pintadito de negro. Acá, negro, negrito. ¿Qué significa? Que acá también hay neurona preganglionar y neurona postganglionar. La neurona preganglionar sale de aquí, del tronco encefálico, ¿sí? O de la médula sacra. Ahí están las neuronas preganglionares. Y estas neuronas preganglionares mandan sus axones hasta encontrar a las neuronas postganglionares, ¿sí? Y las neuronas postganglionares tienen un nervio eferente, ¿sí? Entonces estos son nervios aferentes parasimpáticos y los que salen de la neurona postganglionar son los nervios eferentes. Entonces vamos a lo más fácil. Plexo solar, plexo ciliar. Entonces, recuerden que había ramas que llegan a los ganglios. Ganglios semilunares, ¿recuerdan? Una rama del nervio esplácnico, otra rama del nervio vago. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que ese ganglio semilunar es la neurona postganglionar. La neurona preganglionar se va a encontrar en el tronco encefálico y en la médula. Médula sacra si es parasimpático o médula torácica y lumbar si es simpático.
van a enviar sus fibras hacia los ganglios prevertebrales, ¿sí? Lunar, auricular, renal, mesentérico. Ahí están las segundas neuronas. Y a partir de estos ganglios se forman los plexos. Y los plexos son las fibras o los nervios eferentes. Los nervios que llegan al ganglio son los aferentes y los nervios que salen del ganglio y forman los plexos, ilíaco, hipogástrico y demás son axones eferentes. Estamos diciendo, las fibras preganglionares recorren ininterrumpidamente el órgano que van a controlar. Salen del tronco cefálico y del saco. Y las fibras postganglionares salen del órgano. ¿Sí? Hasta ahí lo que es anatomía. La próxima semana, ¿qué grupo expone? ¿Tienen actividad? 71. La próxima semana 71. El tema de Beatriz y de Tiago es largo. Vamos a ponernos ya de acuerdo. Lo hacemos en la primera o la segunda hora. ¿Primera o segunda hora? Primera hora. Muy bien. Segunda hora. Entonces vamos a hablar de lo que es solamente, entonces martes solo va a exponer un grupo, porque yo después voy a hablar de todo lo que son los neurotransmisores. Ahí recién voy a entrar en fisiología. Voy a hablar de neurotransmisores simpáticos y parasimpáticos, cómo se forma, cuál es la sinapsis que hace, ¿sí? Cómo se excita, cómo se inhibe, los receptores que van a recibir a estos neurotransmisores. ¿Ok? Entonces, acá yo voy a hablar en fisiopato, fármaco, fármaco y algunas patologías clínicas. Porque, por ejemplo, patología clínica, por ejemplo, es asma, alteración de los receptores beta-adrenérgicos, patologías cardíacas, alteración de los receptores alfa, ¿sí? Entonces, voy a entrar en la base colinérgicos, ¿sí? Dopaminérgicos, adrenérgicos. Entonces, voy a entrar en temas densos, ¿ok? Entonces, por favor, la próxima clase, mientras más temprano iniciemos, más tiempo tendremos para desarrollar. ¿Okay? Traigan su café, su energizante, duerman bien un día antes. Como se a gente não para de fazer prova? Impossível.